Ya estando de vuelta en Chile, nos dio la bienvenida a este hermoso lugar, la Cascada Invertida, ubicada a 130 kilómetros de Talca, en la séptima región de Chile. Para acceder a la cascada debes caminar un pequeño tramo, el cual se encuentra demarcado y debes seguir el sendero para no afectar a la flora del lugar. La cascada invertida es causada por las corrientes de viento que golpean el acantilado. Las aguas de la cascada alimentan el río Maule, que en mapudungún no por nada significa río de lluvia. Si visitas este lugar, recuerda no dejar basuras y cuidar el entorno, así más personas podrán disfrutar de este sitio. Nosotros continuaríamos el retorno por la ruta CH115, disfrutando de los paisajes y el buen clima que nos acompañó. Una serie de curvas hace muy entretenido este camino, junto con las vistas que regala la ruta. El camino es acompañado por el río a un costado. El paisaje es increíble y el camino se encuentra en muy buen estado. En algunos tramos es posible encontrar pequeños locales donde puedes almorzar. Ya dejábamos atrás las montañas y el camino era cada vez menos en descenso, pero no perdía la belleza de los bosques y el río Maule que serpentea junto a la ruta. Así seguíamos por la ruta CH115, bajo un cielo azul en contraste con las montañas, que se teñían del verde de los árboles. Un poco más adelante, logramos divisar al paso el lago Colbún, el que cubre una superficie total de 5.700 hectáreas y sirve como reserva de agua para la agricultura, como también para generar electricidad. Este es un embalse artificial y se alimenta de las aguas del río Maule. Fue construido entre 1980 y 1985. Antes de llegar al centro de San Clemente, nosotros tomamos el desvío por la ruta K15, un camino muy entretenido en medio de una zona rural. Este camino nos llevaría a un pintoresco y bello sitio, por la ruta K25 y tomando el desvío hacia la ruta K31. La ruta K31 te lleva directo a este pueblo temático, Cumpeo, donde en su plaza y alrededores puedes ver distintas figuras y pinturas de Condorito y todos sus amigos. Condorito es un personaje creado por don René Ríos, el Pepo. Esta historieta cómica chilena fue publicada por primera vez en 1949 y se convirtió en una de las historietas más populares en Latinoamérica, llegando a publicarse en Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, reconocido junto a Mafalda como los personajes de historietas hispanas con mayor relevancia en el mundo. Cumpeo está ubicado en Río Claro, en la región del Maule, y es la única localidad real mencionada en las historietas de Condorito. En su plaza destacan las figuras de los principales personajes. Si buscas un lugar tranquilo y donde descansar, este pueblo puede ser tu alternativa. Junto a la Plaza de Armas encuentras comercio, su municipalidad y bomba de bencina. La localidad de Cumpeo está ubicada a aproximados 250 kilómetros de Santiago. Por la ruta 5 Sur, debes tomar el desvío hacia Molina y podrás llegar por dentro, y si no, salir directamente hacia la ruta K31. Está ideal para salir un domingo. Esperamos hayas disfrutado de este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que nos puedes apoyar dejando tu like. Saludos y buenas rutas.